Neuromagnetismo es el estudio de las señales eléctricas débiles del cerebro y cómo pueden verse influenciadas por campos electromagnéticos externos, como la energía dirigida. La idea de que ciertas frecuencias del espectro electromagnético pueden influir en la mente humana es algo que a la mayoría le parecería extraño, al igual que la nanotecnología novedosa que puede ingerirse o inyectarse para amplificar las señales eléctricas dentro del cuerpo. Este campo científico ha ganado relevancia en años recientes por la cobertura del síndrome de La Habana o incidentes de salud anómalos. Fuentes de CBS News confirman que EEUU compró un dispositivo a finales de 2024, posiblemente vinculado al síndrome de La Habana. El gobierno prueba este equipo portátil del tamaño de una mochila que emite radiofrecuencia pulsada. Pese a múltiples investigaciones, aún no hay resultados concluyentes sobre su origen. Los medios te dirán que es un síndrome que afecta al personal militar y de inteligencia. Reportan ruidos extraños y tinnitus, sufren presión craneal extrema, mareos, náuseas, problemas de memoria y depresión. Lo que los medios no te dicen es que hay decenas de miles, quizás cientos de miles, de casos civiles que no se diagnostican ni se reconocen. Estas víctimas ignoradas se hacen llamar individuos objetivo. De lo que hablamos con los individuos objetivo es que puede ser cualquier cosa, desde escuchar voces hasta que Dios me hable. Algunas personas sufren tortura por microondas, radiación electromagnética para causar malestar. En ciertos casos puede detener el corazón. Son personas con las que experimentan. Armas y acoso electrónico bastan para enloquecerte, enviarte al psiquiatra o inducirte al suicidio. Armas neurotecnológicas que leen o insertan pensamientos. A veces la gente oye voces. Poner emociones en tu cabeza y usar toda esta información para volverte loco, para torturarte. Dicen cosas como, estoy oyendo voces en la cabeza, y luego les recetan medicamentos y los medicamentos no les ayudan. Serán personas que enfrentaron autoridades o denunciantes. Si piensas de cierta manera, se manifestará como dolor, un dolor insoportable. Entonces, ¿vas a volver a pensar así? Pues probablemente no. En mi opinión, esto es la continuación del Holocausto. Es un arma perfecta. Puedes lograr que tu enemigo se quite la vida por su propia mano. Esto es sencillamente guerra psicológica. No puedo identificar a mi captor, pero sé que estoy en una especie de prisión mental. Estas víctimas te dirán que, además de los síntomas reportados, sufren descargas físicas por supuesta energía dirigida dentro y fuera del cuerpo. Las descargas causan dolor y mueven sus miembros. Son ataques que reaccionan a su mente. Estos síntomas se conocen como acoso electrónico.
Otras víctimas reportan ruidos extraños y voces las 24 horas en su cabeza que reaccionan a todos sus pensamientos. Dicen cosas viles, amenazas de violación, de muerte, ataques a sus seres queridos o buscan generar paranoia, humillación y mucho ridículo. Normalmente una combinación de todo lo anterior. Estos ataques se conocen como VDOCA o voz al cráneo y en muchos casos parecen ser generados por computadora. A veces, estas voces se hacen pasar por Dios o demonios, incitando a la víctima a la violencia, el asesinato o la autolesión. Desperté el 5 de octubre de 2018 con voces claras. Es control total de tu corteza auditiva. Esta tecnología transmite voces directo al cerebro. Es como una confusión y un terror paralizantes, porque de repente parece que de la nada escuchas esta voz y te critica y te hace estos comentarios horribles y sale de la nada. Era como una llamada de celular, pero en mi cabeza. Y antes hablaba en voz alta, ahora solo pienso. Tenemos conversaciones completas en silencio. Es bizarro. En silencio, sí. Yo también fui manipulado por Optos-K, ya sabes, fingiendo ser Dios. Para mí, esa ha sido una de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar. Así que tardé un tiempo en recuperar mi fe, por lo que es muy peligroso. El B2K decía que matarían a mi madre, mis mascotas y a mí, simulando un suicidio. Pueden atacarnos con frecuencia, desde un deberías ir a matarte o un te mereces todo lo que te ocurre. Es muy evidente que la voz que escuchas no tiene buenas intenciones para ti, para menospreciarte, para denigrarte, para herirte, para aterrorizarte, para hacerte entrar en pánico, para confundirte y simplemente empiezas a perder el control de lo que está pasando. Al final, si puedes pensar en las cosas más oscuras que podrías decirle a alguien, algo que nunca le dirías a nadie, ese es el tipo de cosas que utiliza para destruirte. Al principio me decían muchas cosas homosexuales. Una vez que eso no funcionó para, ya sabes, hacerme enojar o lo que sea, pasaron a hablar mucho sobre pedofilia y eso pasaba mucho. Es una tortura constante, 24 horas al día, todo el año. No es más que una simple máquina, hará lo que tú más odies. Era burlón, despectivo y luego pueden sugerir pensamientos, acciones y emociones. Unos 6 meses de tortura constante llevándome como al límite absoluto de la cordura. B2K explota miedos, traumas, inseguridades. El 80% del tiempo ahora es negativo, extremadamente negativo, horrible. Pero luego el 20% del tiempo como que tienen conversaciones conmigo. Como que hablan conmigo. Me preguntan qué opino sobre esto. Casi intentan entablar una relación con nosotros y si no respondemos, intentan hacernos sentir culpables. Estoy sentado aquí y siento estas frecuencias, estos rayos de energía entrando en mi cabeza y dolor, ya sabes, presión. El efecto auditivo de microondas no se limita a producir sensaciones de sonido. No significa que produzca exclusivamente sensaciones auditivas, No es cierto. Puede producir simplemente vibraciones. Puede producir estas ondas termomecánicas. Mi cerebro ha estado bajo presión, así que incluso mientras estoy sentado aquí, mi cerebro está presurizado, mis oídos zumban constantemente. El OB2K es bastante similar en cierto modo, aunque no escucho voces. Si tus oídos zumban constantemente, es simplemente horrible, es absoluto. Y vibraciones, la vibración del cuerpo. Las víctimas reportan que les envían pensamientos y sueños a diario. Parecen propios, pero son obvios al no encajar con tus ideas habituales. Son sugerencias sutiles que te incitan a matarte o a herir a otros. Provocan reacciones emocionales intensas de cualquier tipo, right? Podemos excitarte, enfadarte o entristecerte al instante. Lo hacían, como un botón, pasaba, se iba y yo normal. Estos sueños difieren de los ordinarios al ser vulgares o traumáticos, siendo además más memorables y menos abstractos.
Noté por un tiempo que influían en mis sueños. Es obvio que usan los sueños para reforzar la programación del inconsciente. Me pasa lo mismo. Sueños traumáticos donde todo sale mal. Hay temas de guerra, cosas enfermas de las que ni quiero hablar. Es una catástrofe. Mucho es para traumatizarte hasta al dormir. Recuerda, es control mental basado en trauma. Y estos sueños son especiales, son sueños en los que puedes recordar la mayor parte al día siguiente. Las víctimas suelen denunciar un acoso grupal tipo Stasi, algo que reconoció hace poco el comentarista derechista Nick Fuentes. Sobre el acoso grupal. Es real, y si eres un individuo objetivo, tienes que tener cuidado, ¿vale? Por tu propia seguridad, no digas nada. Es real, y si te estoy hablando a ti, sí, a ti. Si eres un individuo objetivo, no digas nada. Nadie puede ayudarte. Nadie puede ayudarte. ¿Crees que puedes ir a la policía? ¿Crees que puedes ir a las autoridades? Nadie te va a creer. Están compinchados, así que mejor cállate. Cuando me levanto me atacan. Cuando desayuno me atacan. Cuando salgo me siguen y me atacan. Cuando llego a casa me atacan. Cuando ceno me atacan y cuando me voy a la cama me atacan. Están encima de mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los ataques que sufren los individuos objetivo no duran una hora y luego desaparecen. Cuando empieza, no para, nunca, cada minuto, cada día, cada año sin fin. Ataques que reaccionan a sus pensamientos y los torturan dentro de su cabeza. Algunas víctimas llevan sufriendo esta tortura interminable durante 2 décadas, aunque parece haber habido un fuerte aumento de casos desde 2016. Sus políticos los ignoran, sus amigos y familiares los abandonan y los médicos los descartan como esquizofrénicos. A menudo acaban desempleados, sin hogar o suicidándose. Tras la amplia cobertura mediática del síndrome de La Habana, las víctimas finalmente alzan su voz. Saben que sufren el mismo tipo de ataque, ondas o tecnología subcutánea que altera sus funciones neurológicas. La tecnología en sí misma no es mala, es quien tiene el control de la tecnología lo que es malo. Ahora bien, sabiendo que a lo largo de la historia se ha experimentado con humanos una y otra vez sin su consentimiento, ¿confiarías en que tu gobierno controlara tus pensamientos? ¿Por qué a mí? Nunca hice nada, nunca dije nada. Quizá experimentan contigo. Unos son objetivos por una razón, otros por experimentos para ver qué ocurre mediante estos medios electromagnéticos. Creo que las armas psicotrónicas deberían prohibirse. El daño que están causando, estamos en una guerra ahora mismo. He llegado a ver a muchísimas víctimas que han sufrido estos incidentes de salud tan anómalos. Están completamente destrozados por dentro. Se les nota claramente en la mirada. Una viuda de 70 años me escribió contándome que fue violada durante 2 horas y que ocurrieron cosas que ni siquiera pudo llegar a relatar. Sinceramente, no existen precedentes para una tortura de tal magnitud. He conocido a personas que han sido sometidas a tal horror que me hace estar más decidido a poner fin a esto. La tecnología, las campañas de acoso, todo eso está pensado para toda la vida. Solo en muy pocos casos he oído que el acoso a alguien se detuviera y hemos tenido un buen número de individuos objetivo que han fallecido como resultado de su acoso. Suelo ser una persona muy, ya sabes, optimista, extrovertida, feliz y, ya sabes, estas armas me han hecho cuestionar si quiero vivir y esa simplemente no soy yo. Si te pones a hablar con la gente, te das cuenta de que no soy el único en esto. La verdad es que muchos se quejan de lo mismo. Esto ha sido preparado únicamente para lograr que alguien parezca estar loco. Este es, sin lugar a dudas, el problema de derechos humanos más grave y urgente que enfrentamos en la actualidad. Hoy en día existe tecnología capaz de influir de manera remota en los individuos, llegando incluso a incapacitarlos por completo y convirtiéndolos en verdaderas ruinas emocionales. Llevo 4 años sin empleo. Es ingeniería de la pobreza para agotarte hasta que no puedas valerte solo.
Código 1013, 8 días encerrado en prisión, 4 largos años lejos de toda mi querida familia. Como madre, criar a un niño es difícil, sobre todo si no puedes contar lo que pasa sin que crean que estás loca o te lo quieran quitar. Te mantienen en aislamiento y podrías llegar a morir. No es que simplemente se hayan suicidado, es que han muerto. La situación es realmente peligrosa. Es una tortura verdaderamente atroz, diseñada para aislarte por completo y empujarte al suicidio, a dañar a otros o a cometer alguna locura. Tras años de soportar este tormento, cualquiera termina por desgastarse. Realmente te hunde hasta lo más profundo. Con esta tecnología puedes torturar a una persona en su casa. La persona no tiene que salir de casa, puedes hacerlo todo. Puedes matar a la persona, puedes mantenerla sin dormir durante semanas y luego va al psiquiatra. Llegué a dudar de todo lo que escuchaba, a veces incluso de lo que mis ojos veían. Siento que me he quedado fuera de la broma. Son ataques encubiertos, ilegales e invisibles, muy difíciles de probar. El trauma de esta experiencia, no solo porque se niegue su existencia, que familia y amigos no entiendan y se vuelvan contra ti, que las autoridades ignoren tus súplicas, te deja totalmente aislado. Tengo los ojos vendados y no tengo ni la menor idea de quién me está haciendo todo esto. Cuando la gente sale y dice, y me está pasando esto, y cuenta sus historias, la mayoría de la gente no escucha y lo descarta por acto reflejo. Hay que cerrar esa brecha si queremos hacer algo al respecto. Nature cada año pensaba, esto acaba en 2. 7 años y medio después, sigo aquí sin ver el final. Es algo horrible por lo que pasar, es increíblemente horrible, y yo, no sé, quiero que pare. En 2008, James Walbert, de Kansas, llevó a juicio a su ex socio, Jeremiah Redford, tras sufrir ataques inalámbricos similares. Al parecer, Redford amenazó a Walbert con radiación tras una disputa. El tribunal dictó una sentencia inédita. Prohibió a Redford usar medios electrónicos para acosar. Otros intentos de demandar a agencias federales o al gobierno por casos similares suelen fracasar. Tal como lo describiría cualquier víctima, estos ataques resultan ser catastróficos. Es como una muerte lenta, una interrupción constante de la vida y de la mente hasta que ya no se puede más. Tu propia casa llegará a ser tu peor cárcel. Se trata de un control de masas total, es una muerte lenta. Es una muerte sumamente lenta. Ellos buscan acabar por completo con el individuo. Hubo momentos en que pensé en el suicidio, pensé, ya basta, pensé, no, eso es lo que quieren. Buscan acosarte para que estalles en violencia o te suicides y te rindas. El bot de IA es capaz de usar la voz de cualquiera. Sabes, con la inteligencia artificial puedes tomar la voz de alguien y usarla para replicar todos los mensajes que se emiten dentro de sus cabezas. Una de las cosas que quieren hacer con toda esta tortura es meterte en psiquiatría o hacer que cometas un delito. Intentaban que hiciera algo ilegal que provocara mi detención o mi reclusión en una institución psiquiátrica. Sure, tenía voces en la cabeza. E intentaron afirmar que eran demonios en un momento dado al principio, a lo que yo dije, sure, seguro que lo sois. Al principio eran los vecinos los que estaban poseídos. Él simplemente utilizaba sus voces. Una voz me intentó convencer de que era una suma sacerdotisa satánica reclutando gente. Muchas amenazan a mi familia, que secuestrarán y violarán a tal. Hablan de causar infartos y cosas así. Lograr que el sujeto ceda prometiendo que la tortura parará es la operación psicológica ideal para hacer creer que padece inestabilidad o enfermedad mental.
Utilizan las voces de personas que conozco para engañar a la gente y arruinarles la vida por completo. No les importa en absoluto el daño colateral que terminan causando a su paso. Disfrutan de verdad cuando el objetivo de sus ataques termina matando a alguien más. Yo hace meses, hubo un hombre en Kentucky, Jack Gleason es su nombre en Kentucky, que fue y asesinó a su vecino pensando que era su vecino quien le atacaba con armas de energía dirigida, porque esa es la voz que oía en su cabeza. Ohio, detenido por matar a 4 tras delirar sobre control mental. Marlowe, capturado en Kansas tras 2 días. ¿Cuál fue su verdadero motivo? La nación entera quiere saber la verdad. Las autoridades creen que Anthony Warner, de 63 años, obsesionado con las teorías conspirativas del 5G, atacó AT&T, dejando sin servicio a 5 estados. Acusan a un hombre de Kentucky de haber cometido un asesinato. 911, servicio de emergencias. He disparado a Adam Brower. Llevo 5 años viviendo una vida de tortura constante. James Gleason llamó tras disparar a su vecino y un detective testificó que Gleason alegó que sus vecinos lo torturaban con armas de energía dirigida. En noviembre, Elaine entró en la sede federal de Anchorage, algo rutinario. Mucha gente va a una oficina del FBI con pistas o información. Dijo que intentaban controlar su mente. El FBI dijo que tenía pensamientos terroristas. Hemos analizado fotografías de Aaron Alexis. Sus amigos lo recordaban como alguien sonriente e inofensivo. No obstante, existen pruebas de que él escuchaba voces. Dijo que tras discutir en un aeropuerto de Virginia, un desconocido envió a 3 sujetos a seguirlo, hablarle sin parar y vibrarle el cuerpo con microondas. En septiembre, Myron May dijo a la policía que lo vigilaban y oía voces tras las paredes. Tenía miedo de convertirme en un blanco y de denunciar todo este acoso que estaba sufriendo. ¿Qué pasa hoy, hermano? Los 2 demonios, hombre. ¿Demonios? Son las voces. Sí, lo tenemos. Voces. ¿Voces que yo escuché voces. Solo una persona que está verdadera y genuinamente atormentada por estas voces llega a este tipo de frenesí. Mencionó algunos de los objetivos del mal uso de esta tecnología es provocar que el individuo acosado tenga un comportamiento autodestructivo, y estos tiroteos masivos son una muestra de ello. Con el paso del tiempo se encontrarán pistas suficientes para armar el rompecabezas sobre estos tiradores masivos. Toda la verdad terminará saliendo a la luz y finalmente todo esto llegará a su fin. Todo encaja. Creo que fueron manipulados subliminalmente con energía dirigida. Buscan el control total. Puede fracturar la mente, que es parte del programa MK Ultra, y es la fractura de la mente. Y no se equivoquen, el programa de individuos objetivo es MK Ultra, pero hecho de forma remota. Esto es en esencia control mental. Están manipulando deliberadamente tu conducta y también todos tus pensamientos. Este programa amenaza con controlar a toda la población mundial para causar matanzas sin contacto ni vínculo con quienes lo dirigen. La verdad que nos presentan los medios de comunicación se ha vuelto bastante turbia y confusa. Por su parte, David Aronovich sugirió en las páginas de The Times que el llamado Síndrome de La Habana no era más que un lamentable error de diagnóstico de carácter mental. Informes del Pentágono culpan a dispositivos portátiles tipo mochila, pero los titulares evitan confirmar, usando términos como podrían o se sospecha. 60 Minutes sugirió que dispositivos clasificados cayeron en manos de carteles. De lo que vimos ahora es... El Dr. David Relman es un profesor de medicina de la Universidad de Stanford, a quien el gobierno pidió que dirigiera 2 investigaciones. Sus paneles incluyeron médicos, físicos, ingenieros y otros. Sus informes de 2020 y 2022 propusieron una teoría.
Los dos paneles o investigaciones que Cherokee Bain concluyeron más o menos lo mismo, que la explicación más plausible para un subconjunto de estos casos era una forma de radiofrecuencia o energía de microondas. O sea, no me creo lo de la mochila ni un segundo. Estos ataques son muy rápidos y complejos. Tus pensamientos salen, un software convierte tus ondas en texto. Genera una respuesta enviada al cerebro al instante. No es un loco con una mochila. Una red inalámbrica, masiva y de una velocidad asombrosa. Es una tortura que responde con la misma rapidez que tu teléfono móvil. Hay civiles que son víctimas del síndrome de La Habana y ahora tienen la obligación de investigar y hacer algo al respecto. Al admitir finalmente el uso de armas de energía dirigida, la prensa informó. Seguridad compró un arma portátil hace ya un año. Pagaron $10 millones por ella. ¿Acaso hay alguien acechando tras un árbol durante las 24 horas del día? ¿Cómo ven a través de muros? Es una operación psicológica. Un agente de alto rango del Pentágono se puso en contacto conmigo para tratar el tema del síndrome de La Habana. Me solicitó que le entregara toda la información confidencial directamente en sus propias manos. Él mismo me confirmó el uso de armas de neuroataque tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Y con esto, aquí es donde todo llega a su fin, punto final. En 2016, en La Habana, nuestros diplomáticos estadounidenses reportaron un sonido extraño, repentino, seguido de náuseas, vómitos, vértigo, cefaleas, pérdida de memoria a corto y largo plazo y descargas en torso y extremidades. Este fenómeno es real. Le pasa a lo mejor del FBI, la CIA y ahora a miembros del Congreso. El problema es que solo actúan cuando afecta a empleados federales. Recibí una llamada del exmédico jefe de la CIA, Kishore Yap. Me dijo, de hecho tienes razón, en Ixchel hay un solapamiento entre los 338 pacientes del síndrome de La Habana en que tratas empleados federales y mis clientes. O sea, los síntomas eran idénticos. Agentes de la CIA y del FBI afectados reportan un extraño sonido electrónico. Lo que no nos dicen es que ellos oyen voces. Es absurdo pensar que un arma de energía dirigida cause esta incapacidad solo contra diplomáticos o militares. Hay una brecha grave en la seguridad nacional, pues los ataques ocurren en suelo estadounidense. Esta tecnología se basa en energía dirigida. En Tulsi Gabbard, jefa de inteligencia de Trump, intenta revelar más sobre estos ataques, pero enfrenta resistencia de la inteligencia. Ha sido muy preocupante que desde su descubrimiento hace tanto tiempo hasta hoy, la comunidad de inteligencia aún no haya logrado identificar la fuente ni la causa del síndrome de La Habana, mientras muchos servidores públicos sufren sus consecuencias. Está diciendo que no estamos ni un paso más cerca de entender de dónde vinieron. Hasta donde sé, no hay informe definitivo de inteligencia sobre el origen o causa de estos incidentes de salud anómalos. Un artículo del New York Post citó fuentes sobre una sesión de la Casa Blanca en 2025, sugiriendo que estos ataques vendrían de tecnología de señales capaz de atacar el cerebro a distancia, es decir, desde aparatos cotidianos, incluso móviles. El consenso general es que estos ataques vienen de dispositivos de microondas, como torres de telefonía. Las microondas son un rango de frecuencias en el espectro electromagnético. Varias frecuencias son generadas por hornos, radares, transmisores de televisión e incluso el teléfono.
si miras las torres, emiten campos electromagnéticos cada vez más potentes y a través de ellos, esos campos pueden ser frecuencias codificadas, que son básicamente frecuencias perceptivas para lograr que los humanos pierdan literalmente la cabeza, pierdan la capacidad de llegar a conclusiones individuales. Y esto está ocurriendo de forma colectiva. Le está pasando a todo el mundo. Líderes simplemente no se lo creen. Tienes que abrir la mente para entender que algo así esté pasando. Buscan hacerte parecer loco. Sabes, he estado bajo tierra, en cuevas en México, bajo el agua, y sigo siendo blanco de esto. Aquí no tengo buena recepción, por ejemplo, sabes, buena señal de telefonía, y aún así, sabes, sigo siendo atacado con toda la potencia. Así que se trata de redes muy extensas. Creo que mucha energía dirigida, acoso y vigilancia se manejan por telecomunicaciones. Disponemos de un campo electromagnético. Si lanzan un bombardeo electromagnético con el fin de causar dolor, solo activan la zona cerebral que descodifica el dolor y la víctima termina sufriendo una agonía total. Es posible secuestrar el cerebro por completo. Puedes hackear el cerebro y hacer que procese la información que le estás lanzando. Así que ya estamos con el 6G. Yo lideré el 5G, hice que se hiciera y ahora van por el 6. ¿Qué hace eso? Te da una visión más profunda de la piel de alguien. ¿Qué tan bueno o qué tan grande es eso? Me gustan las cámaras de antes. Muchos políticos simplemente no se lo creen. Por otro lado, creo que algunos políticos son muy conscientes de ello. Creo que les da miedo decir algo al respecto porque te estás enfrentando a un gigante. Creo que si hablan en contra de ello, también van a ser atacados. No hay gobierno, no hay política, no hay junta, no hay comité, no hay presidente electo en ninguna parte del mundo que tenga derecho a estar discutiendo esto y creando políticas públicas sin tu consentimiento y tu pleno consentimiento y lo que eso significa claramente explicado para ti. Esto no tiene nada que ver con la lealtad a ningún gobierno ni a ningún lugar en el que tú o yo estemos. Esto tiene que ver con lo que significa ser humano y con tu libre albedrío y tu derecho a pensar. En Gran Bretaña, Linda, una víctima de 70 años que sufre estos ataques a diario desde hace años, se reunió con su parlamentario, James Cartledge, ministro de Defensa en la sombra del Partido Conservador. He venido para reunirme con mi diputado, el señor James Cartledge. Quiero hablarle sobre el grave problema del abuso electrónico. Nuestro objetivo es lograr que se prohíban las armas psicotrónicas. Esta tecnología ha terminado por arruinarme la vida por completo. Represento a muchas otras víctimas que sufren lo mismo. En la reunión, Cartledge negó que los ataques sean reales y rechazó presionar para prohibir armas psicotrónicas en el Parlamento, aunque Rusia las prohibió en 2001. Acabo de salir. Todos fueron muy amables, pero recibí lo mismo de siempre, policía y médicos. Pusieron cara de incredulidad. Fue muy difícil otra vez. James Cartledge niega estas armas. Muy decepcionante, me temo. En la reunión con Linda, el ministro de Defensa británico en la sombra se negó a investigar las armas psicotrónicas. Ya conocí a muchas víctimas. A esto nos enfrentamos. Es ignorancia deliberada. Que alguien nos escuche, por favor, y nos crea. La carga de la prueba es algo que sufren todas las víctimas civiles, dado que estos ataques son silenciosos e invisibles. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de las armas psicotrónicas y de energía dirigida y sus capacidades contra el cuerpo humano? En 1998, la revista Parameters del War College publicó un artículo de Timothy Thomas, El cerebro no tiene cortafuegos.
Afirmaba que la humanidad está al borde de una guerra psicotrónica y que un nuevo arsenal de armas basado en dispositivos para insertar mensajes subliminales o alterar funciones mentales y de procesamiento podría incapacitar a individuos. Estas armas pretenden controlar o alterar la psique o atacar los diversos sistemas sensoriales y de procesamiento de datos del cuerpo humano. Unos años después, en 2001, Dennis Bushnell, jefe científico del Centro Langley de la NASA, ofreció una provocadora presentación sobre la guerra del futuro ante expertos en defensa e inteligencia. Entre las amenazas emergentes, mencionó las armas de energía dirigida. Bushnell habló de la amenaza de las microondas, enumerando efectos como alteraciones graves en la función cerebral y el potencial de letalidad en ciertos escenarios. En 2016, Paul Bacho, un antiguo científico del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que afirma haber trabajado en varios proyectos para DARPA, fue citado diciendo: "Existe tecnología que transmite radiofrecuencia y datos en las bandas de resonancia cerebral. Y en este preciso momento, se encuentra arremetiendo contra diversos individuos y grupos organizados y, de una forma mucho más reciente, si analizamos los acontecimientos de los últimos tiempos, Hedada a Maduro. Usó el desorientador para incapacitar a los guardias del líder venezolano, enfermándolos con energía. No se menciona que esta arma tenga efectos en el cerebro, pero se dice que causó hemorragias nasales y náuseas. Uno de los nombres más destacados que se pronunció contra estas armas fue el del ex empleado de la CIA y del Departamento de Estado, el difunto Robert Duncan. Robert Duncan fue un pionero muy venerado en nuestra comunidad. Respetábamos su gran saber y experiencia. He aprendido mucho de él, me duele que ya no esté con nosotros, es muy triste. Me gustaría saber qué pasó con eso. Algunas de las cosas de las que ha hablado son exactamente lo que me está pasando a mí. En cuanto leí Project Soulcatcher volumen 2, me quedé como, vaya, eso es exactamente lo que me está pasando. Él dice que en cierto modo inventó esta tecnología, vio que se usa contra civiles, hizo públicos sus libros, sus conferencias y habló de esta situación. Yo creo que ellos debieron tenerle miedo y creo que lo mataron. Robert Duncan era un ser humano increíble. Su cita que cambió mi forma de pensar dice: imagina que la Tierra es una máquina de resonancia magnética abierta. Entendí que el magnetismo del espectro es vital en este fenómeno. ¿Quieres una muestra aleatoria de la población, de todos los idiomas, de todas las culturas, para lograr un arma mundial de un sistema de IA que pueda interactuar con cada cerebro humano, con una resonancia magnética funcional a distancia? Obtienes el patrón cerebral de cada humano. Controlas 8,000 millones de cerebros. Puedes leerlos y emitir a todo el planeta. Eres como un móvil. Tu cerebro es un circuito. Así que si estás conectado, una vez que tienes un modelo cognitivo, nunca podrías escapar de él bajo la magnetosfera o la ionosfera. O sea, es a nivel mundial. En el libro de Duncan, Project Soulcatcher 2, hablaba de un sistema de armas global que recibe el nombre de asesinato silencioso a través de redes adaptativas. Duncan sugería que el arma usa chatbots para automatizar la inducción al suicidio mediante el habla, un método de asesinato silencioso donde la tortura elimina conductas de supervivencia positivas y programa conductas perjudiciales en su lugar. El libro de Duncan menciona el asesinato silencioso a través de redes adaptativas, o Satan. Viendo lo que sabemos del satanismo en los archivos de Epstein, es claro que quienes dirigen esto tienen las peores intenciones para la humanidad. No eligieron ese acrónimo por azar. By accident.
Es una tortura, pero ¿quién es el que se beneficia de esto? El programa de objetivos que causa problemas de salud anómalos a gente común es cruel y absurdo. Pero ¿quién gana realmente? ¿Las ONG de salud mental o de personas sin hogar podrían beneficiarse del aumento anual de solicitantes de ayuda? En el estado de California, por ejemplo, hay investigaciones en curso sobre fraude y mal uso de esos fondos, mientras que el número de personas sin hogar crece exponencialmente. Está claro que se está ganando dinero a costa de las víctimas, ya sea a sabiendas o no, por parte de los benefactores. La gente va a ver a profesionales de la salud mental por problemas cognitivos y no saben qué hacer ni saben de dónde viene. Mi madre y yo denunciamos los ataques. En vez de investigar, enviaron los informes a Salud Mental, que los marcó como ámbar. Y en vez de arrestar a nadie, me internaron a la fuerza por ese informe. La salud mental suele etiquetar a las personas. Cualquier síntoma extraño o historia inusual se vuelve de inmediato un trastorno psiquiátrico. Antaño solía ponerse en duda tanto la palabra de las víctimas de estos incidentes como su propia estabilidad mental. Al padecer los efectos secundarios, el médico prescribe tratamientos de años con antipsicóticos, los cuales resultan sumamente costosos. Dentro de los sistemas de salud privados, como ocurre en los Estados Unidos, tanto las farmacéuticas como las aseguradoras obtienen grandes beneficios. Las compañías farmacéuticas pueden beneficiarse de esto. Ya sabes, muchas de estas armas están afectando a la gente y, bueno, por ejemplo, a mí me dan migrañas. Así que, oye, industria farmacéutica, démosles un medicamento para la migraña o para cualquier síntoma que podamos experimentar por estas armas. No digo que la medicina sea mala, solo digo que hablamos del potencial de esta tecnología al ser influenciado por radiofrecuencias. Nuestros documentos desclasificados hablan específicamente de cómo pueden infligir dolor, pueden manipular la bioquímica humana con ello, pueden transmitir sonido, implantar conjuntos de recuerdos y borrar conjuntos de recuerdos. Imagina que pudieras hacer eso y tuvieras ese tipo de poder, ¿verdad? ¿Qué podrías hacerle a una población masiva? Durante la administración Obama iniciaron la iniciativa BRAIN, con la que querían decodificar el cerebro humano y el genoma humano. Esto va a impulsar economías, va a impulsar la medicina. Los datos neuronales son muy valiosos, así que si estos datos se están almacenando y utilizando de verdad, sería muy lucrativo para quien quiera que los estuviera obteniendo. Te estudian, te vigilan tu conducta y patrones, recopilan datos valiosos. Si extraes datos de la mente, es el último vestigio de lo sagrado que nos queda, nuestro libre albedrío. El cerebro se vuelve una mercancía. La neurotecnología se encuentra actualmente desprotegida. No existen leyes que regulen el uso de nuestros datos, ni tampoco garantías sobre nuestros derechos respecto a la información cognitiva. Están surgiendo vacíos legales sumamente peligrosos. Los creadores dominan la tecnología, pero los reguladores carecen de la pericia o de los expertos necesarios para poder legislar. Esto no es una crítica, sino un urgente llamado a la acción. Y las preguntas esenciales no están siendo discutidas por las personas adecuadas, en el foro adecuado, en los lugares adecuados. Si no ponemos un límite o un freno, no sabrás la diferencia entre lo que consentiste, lo que aceptaste y lo que no. Y tengo derecho a mis propios pensamientos, a mi propia voluntad, a mi propia privacidad sobre esos pensamientos y a las decisiones que tomo en mi vida. La captura de metadatos en lo que respecta a la neurología humana debería ser ilegal. Ahora mismo hay leyes, particularmente en los Estados Unidos, donde es legal experimentar con nosotros. La sección 3024 de la Ley de Curas de la administración Obama autoriza realizar experimentos con ciudadanos estadounidenses sin contar con su consentimiento, siempre que no se supere el umbral de riesgo mínimo definido como cualquier evento que sucede en la vida cotidiana. Les pregunto a todos ustedes, ¿la muerte ocurre en la vida diaria?
torturar a un individuo es absolutamente inaceptable, ni siquiera es un derecho absoluto el no ser torturado, incluso en la Convención de Ginebra. Así que tener eso, si gente usando esas armas es algo que no se debe hacer, definitivamente no. Es una violación de los derechos humanos. Ser tan cruel como para quitarle lo más básico que alguien tiene, la capacidad de pensar, discernir para, ya sabes, actuar, es increíblemente cruel porque lo que está pasando es que los TEI están siendo puestos en este programa de por vida. Todo el asunto de combatir esta tecnología es su reconocimiento. Ninguna cantidad de testimonio personal, testimonio convencerá a los escépticos. O sea, conozco gente en Irlanda y Gran Bretaña. Es un fenómeno global, pero parece ¿por qué las tácticas son idénticas? ¿Por qué en Japón o el Reino Unido es igual? Cierto, es evidente que están trabajando con algún tipo de manual de operaciones. La Fundación NeuroRights, que se proclama defensora de la protección de datos neuronales, trabaja con estados de EE, UU y países de toda América Latina para crear leyes que los salvaguarden. Pero estas leyes buscan evitar el mal uso de datos y la manipulación neuronal en dispositivos neurotecnológicos de consumo o corporativos, una industria hoy casi inexistente. No protegen contra el robo y procesamiento inalámbrico de datos neuronales, algo que Robert Duncan afirmó posible con microondas. Aunque afirman que la nanotecnología les preocupa, ninguna ley de NeuroRights que han impulsado menciona la nanotecnología ni dispositivos a nanoescala. Su análisis del panorama solo cubre wearables e implantes no invasivos, como Neuralink. Jared Genser, cofundador de NeuroRights, nos escribió lo siguiente: jamás hemos prometido abarcar absolutamente todas las preocupaciones existentes en el ámbito de la neurotecnología y los derechos humanos. Además, añadió que su enfoque específico en datos y dispositivos se debe principalmente a la vasta experiencia de su equipo de trabajo y a su presupuesto bastante limitado. Durante años, la Fundación NeuroRights fue financiada por la Fundación Sloan. El director de tecnología de Sloan, Doron Weber, es ciudadano israelí. Aunque niega vínculos con Israel, Genser, de NeuroRights, es presentado en medios israelíes como experto en derechos humanos. Cuando me atreví a preguntarle a Jared sobre sus estrechos vínculos con Israel, lo primero que hizo fue tildarme de antisemita. Personalmente, conozco a víctimas judías de estos incidentes de salud anómalos. Una de ellas padece voces horribles a diario desde hace ya 8 años. Él sostiene que ignoran la neurotecnología de frecuencias simplemente por desconocer los ACHI o el programa de tortura que se está llevando a cabo. Sé que eso no es cierto, porque muchas víctimas y las organizaciones que las representan me han dicho que han intentado contactar a la Fundación NeuroRights para pedir ayuda y no han llegado a ninguna parte. Israel tiene una larga trayectoria en sistemas de comunicación, con componentes en casi todo dispositivo de microondas, desde teléfonos celulares hasta torres de telefonía. Israel es líder del mercado en soluciones de acceso y transmisión de radio que usan el espectro de microondas. Esto genera alertas, dados los problemas legales de Netanyahu en el caso 4000. Netanyahu, exministro de Comunicaciones de Israel antes de ser primer ministro, es acusado de promover decisiones regulatorias a cambio de sobornos que valdrían cientos de miles de millones de shekels. El caso expone un preocupante desprecio por la ética y la moralidad en una industria que maneja datos de millones de israelíes y fabrica hardware para una gran mayoría de los dispositivos e infraestructura de telecomunicaciones del mundo. Muchos de nosotros ya sabíamos que el Mossad estaba metido en el chip, literalmente hablando. Sin importar dónde se fabriquen, ahí es donde está el juego, justo dentro del chip. Los israelíes deberían estar muy orgullosos del éxito de su industria de telecomunicaciones. Pero cuando tienes a alguien como Netanyahu a cargo, es muy preocupante. Creo que Israel está detrás del programa de tortura de individuos objetivo y del síndrome de La Habana. En mi opinión, están usando puertas traseras y componentes de comunicaciones que producen para torturar a la gente hasta dejarlos sin hogar, al suicidio y cosas peores. Y probablemente usan favores regulatorios y conexiones militares para que estas puertas traseras se construyan en esta infraestructura a todos los niveles. Mucha gente es consciente ahora
ahora de que Israel es un actor fuerte. Algunos incluso dicen que controlan el mundo. Israel tiene un vasto alcance global. Todo se ha estado dirigiendo hacia la alta tecnología electromagnética, microondas, IA y digital. Así que, como era de esperar, Israel se ha convertido en el centro global de estas tecnologías. Estaba escribiendo sobre Epstein y el 11 de septiembre y cosas que pasaron en relación con el Mossad antes de que me atacaran. Discuten mucho sobre Israel, mencionan mucho a Israel, afirman estar cerca del Mossad, lo cual nunca puedes tomar nada de lo que dicen como verdad. Pero sí, están muy, ya sabes, diciendo que hubo una toma de control de la CIA por parte del Mossad con esta tecnología y están muy orgullosos de ello y ya sabes, ellos alardean sobre el 11 de septiembre y ya sabes, todo tipo de cosas así. Si la causa del síndrome de La Habana, si los ataques con armas de energía dirigida que causan el síndrome de La Habana fueran perpetrados por una potencia extranjera, por otra nación, se interpretaría como un acto de guerra. Otra señal de la falta de respeto de Israel por la privacidad móvil es el software espía Pegasus. Este programa permite el espionaje zero click. Basta enviar un mensaje al dispositivo sin que el usuario deba abrirlo. Esto otorga al remitente acceso total, incluyendo cámara y micrófono. Creado por NSO Group, sus fundadores y equipo vienen de la inteligencia israelí, en especial la unidad 800, élite de inteligencia de señales de las FDI. Ventas de Pegasus requieren aval del Ministerio de Defensa israelí. Medios locales informan que la policía usó el software contra ciudadanos, líderes de protestas anti-Netanyahu, activistas y figuras del juicio por corrupción de telecomunicaciones. Creen que los buscas de Hamas tenían piezas israelíes configuradas para detonar a voluntad. Aquel buscapersonas de color dorado que le fue obsequiado al presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que debería pensar sobre el hecho de que se hayan utilizado estos buscapersonas explosivos con el fin específico de eliminar a estos terroristas? Obviamente no fueron los únicos que murieron, pero ese era el fin. Al dárselo a Trump parece una amenaza. Netanyahu presume en otro discurso que podría no significar nada, que todos los celulares en la sala tienen tecnología israelí. And the room has Israeli technology in it. Somos, la verdad, bastante buenos, fabricando armas. ¿Tienen celulares? ¿Alguno? No. Tienen un pedazo de Israel ahí. ¿Sabían que muchos celulares y medicinas son de allá? Tenemos una gama increíble de posibilidades para crear empresas extranjeras que no tienen forma de ser rastreadas hasta Israel. Empresas fantasma sobre empresas fantasma que afectan la cadena de suministro a nuestro favor. Creamos un mundo ficticio. Somos una productora global. Escribimos el guión. Somos los directores. Somos los productores. Somos protagonistas. El mundo es nuestro. ¿Y qué hay de las armas ofensivas? Bueno, puedo decirles que las compartimos con Estados Unidos, pero no puedo compartirlas con ustedes, ¿de acuerdo? Las armas ofensivas más avanzadas del planeta, cosas que ninguna de las superpotencias tiene, desarrolladas por compartidas con Estados Unidos, eso es muy importante, porque ya saben, hay que ser fuertes, todo el mundo entiende eso. Muchos creen que incidentes de salud anómalos incitan a matar. ¿Podría Israel estar torturando a personas para cometer masacres, crear caos, endurecer la seguridad y eliminar objetivos clave? Parecen querer crear un choque de civilizaciones. No me sorprendería si parte del terrorismo islámico que hemos visto en los últimos 25 años fuera en realidad gente con voces proyectadas en sus cabezas, haciéndose pasar por Dios e instruyéndoles a realizar estos actos.
Para lograr que alguien haga explotar un autobús lleno de niños o un edificio lleno de civiles inocentes, tienes que grabárselo en la mente. Tienes que lavarles el cerebro y decirles que hay una causa superior allá afuera, ya sea religiosa, étnica, racial, lo que sea. Y por esa causa superior puedes ignorar todas las reglas normales de la moralidad. Estoy plenamente convencida de que Israel usó estas torturas para intentar acabar con la vida de Trump y de Musk. En 2025, el congresista republicano Tim Burchett afirmó que el presunto asesino del presidente Trump probablemente estaba bajo alguna forma de programa moderno de control mental. Así que usted alega que Thomas Crooks fue preparado por algún tipo de programa de inteligencia oscuro, claro, MK sí, Ultra u otro, para cometer ese día el acto de un asesinato. Yo creo que sí, lo he dicho todo el tiempo. Sara, yo y los israelíes estamos horrorizados por el atentado contra el presidente Trump. No fue solo un ataque contra él. Esto fue un ataque contra un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Esto fue un ataque contra Estados Unidos. Fue un ataque contra la democracia. Fue un ataque contra todas las democracias. En mi nombre, el de mi familia, el gobierno y el pueblo de Israel. Le deseamos al presidente Trump una pronta recuperación, salud continua y fuerza continua. Musk dijo a Rogan que un presunto asesino suyo creía tener un chip. Es algo que sienten muchos objetivos de estos programas. Antes de que apoyara a Trump y todo eso, hubo dos tipos que viajaron a Austin para matarme. No sé si sabías esto. Sí, dos incidentes separados. Un tipo pensaba que le había puesto un chip en la cabeza. El historiador israelí Yuval Noah Harari dijo al Foro Económico Mundial que la IA pronto dará a la humanidad todos nuestros pensamientos. Las IAs pronto serán el origen de quizás la mayoría de las palabras en nuestras mentes. Las IAs producirán pensamientos en masa ensamblando palabras, símbolos, imágenes y otros elementos del lenguaje en nuevas combinaciones. Que los humanos sigan teniendo un lugar en ese mundo depende del lugar que asignemos a nuestros sentimientos no verbales. Existen fuertes vínculos entre el gobierno israelí y la operación de chantaje dirigida por Jeffrey Epstein. En la reciente publicación de los archivos de Epstein hay varias menciones a neuroarmas y al programa de individuos objetivo, con testimonios de víctimas que destacan ataques de radiofrecuencia en relación con la trata de personas. El programa de TI que se menciona en los archivos de Epstein valida las experiencias vividas por los sobrevivientes y personalmente he podido observar que en realidad sirve como una herramienta para romper el hielo al momento de hablar y debatir con el público en general. En un documento, una carta a Jeffrey Berman, exfiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el remitente, cuya identidad fue ocultada, dice que estos ataques por radio hacen que parezca que la gente oye voces y siente otras alucinaciones que a menudo se asemejan a interacciones sexuales. La carta continúa sugiriendo que inducir al suicidio es una práctica común con estos transmisores. Otro documento muestra a una víctima en Australia denunciando ante la Fiscalía de en Nueva York acoso sexual y electromagnético. Citó sonidos extraños, ansiedad, cambios de humor, insomnio, pesadillas y transmisiones de radiofrecuencia que afectan impulsos cerebrales y alteran tejidos celulares. Un tercer documento detalla el acoso a una familia mediante transmisiones de radiofrecuencia y campos electromagnéticos sobre funciones cerebrales, impulsos eléctricos, epilepsia y tejidos. El ambiente en torno a los archivos de Epstein está tan politizado que nadie presta atención a las armas de energía dirigida que hay en ellos. Epstein, la aterradora realidad del programa. En una serie de correos electrónicos, Jeffrey Epstein y el ex primer ministro israelí Ehud Barak hablan de una startup llamada Reporty Homeland Security.
Amir Alachai, CEO de Reporty, admitió sus lazos con la inteligencia israelí en entrevistas. En mi unidad venían diversas agencias y entidades a presentarnos una gran variedad de opciones para nuestra vida después de dejar el ejército. Estamos en la presentación de una agencia de las Fuerzas de Defensa de Israel cuyo objetivo es conectar al mundo con la seguridad pública, asegurando que toda la cadena operativa esté siempre y totalmente sincronizada entre sí. Ehud Barak, quien es un miembro fundador del grupo. Parte de los servicios de Reporty que figuraban en su antigua web incluían un sistema de posicionamiento avanzado. Un documento, que parece un informe para inversores, muestra a Reporty confirmando la creación de un marco escalable y modelos de datos activos para la recopilación, procesamiento y geolocalización de señales de RF crudas, tanto activas como pasivas, que incluye posicionamiento en interiores. Debemos suponer que estas llamadas señales pasivas son en realidad la recopilación de señales cerebrales directamente del cuerpo. Epstein también mostraba un profundo interés personal tanto por el complejo campo de la neurociencia como por el estudio de las microondas. De hecho, un correo electrónico censurado proveniente de Gates Ventures notificaba a Bill Gates sobre diversos avances en neurotecnología bélica, el cual fue posteriormente reenviado a Epstein. En 2009, el desprestigiado profesor de Harvard, Mark Hauser, escribió a Epstein sobre la TMS, o estimulación magnética transcraneal, del Beth Israel Deaconess de Harvard. Hauser la presentó como un método audaz para suprimir funciones cerebrales. Avanzamos hasta febrero de 2014, cuando el inversor de capital riesgo japonés Joi Ito le pidió a Epstein que le recordara la tecnología electromagnética capaz de borrar la memoria a corto plazo, a lo que Epstein respondió: Tini ASM. Más tarde ese año, en junio de 2014, Epstein le pidió al profesor de matemáticas de Harvard, Martin Nowak, que alguien contactara a un investigador del centro médico Beth Israel Deaconess para concertar una cita para trabajar con una niña de 11 años a la que quería aplicar la terapia TMS. Epstein donó un total de $850,000 al MIT entre 2002 y 2017. $525,000 fueron al MIT Media Lab bajo la dirección de Ito, un profesor que buscó financiación de Epstein y se reunió con él al menos 6 veces. Es Ed Boyden. El neurocientífico Boyden apareció en un artículo de Wired que lo presentaba como un ambicioso hacker cerebral que desarrolla herramientas de ingeniería revolucionarias. El artículo sugiere que para Boyden, el voyerismo no es suficiente. Boyden diseña herramientas para retocar, activar y silenciar circuitos neuronales, logrando un control inédito. Entre 2013 y 2016, el equipo de Epstein construía una red privada de torres de telefonía móvil. Hablaban de crear su propio proveedor de servicios de Internet, comprar emisoras de radio y obtener licencias de la FCC y espectro de microondas. Se sugiere que microondas de 0,5 a 10 GHz atraviesan obstáculos, incluido el cráneo, y pulsadas a alta potencia causan efectos neurológicos, como el UBTSK atribuido al efecto Frey. Así nos lo confirmó por correo el profesor de la Universidad de Chicago, James C. E. Lean, autor de The Auditory Effects of Microwave Radiation on the Brain. Es clave en los archivos de Epstein, pues su equipo insistía en un sistema de 6 GHz, aunque proveedores sugerían uno de 11 fuera del rango de daño neurológico. Que revelen los archivos de Epstein y un programa de objetivos con equipos de hoy. Dentro de los archivos de Epstein, su equipo técnico exigía una frecuencia de 6 GHz. Las microondas de 0,5 a 10 GHz provocan daños neurológicos mediante pulsos.
En los archivos de Epstein, su equipo parecía decidido a instalar un sistema en este ancho de banda peligroso, incluso cuando sus proveedores proponían sistemas a unos seguros 11 GHz. Lo interesante de estos correos es que el equipo de Epstein contrató a Sierra Nevada para la instalación de la torre. Sierra Nevada Corporation es un contratista militar famoso por crear Medusa, un arma ofensiva que utiliza microondas para transmitir voces y sonidos al interior de la cabeza de las personas. El proyecto Medusa fue real y hay información disponible. Operó de 2004 a 2008. Su prototipo fue fabricado por Sierra Nevada Corporation. Era un dispositivo real que transmitía ondas de radiofrecuencia por pulsos y funcionaba basándose en el efecto auditivo de las microondas, así que era un prototipo funcional. La historia es que se dejó de fabricar como arma no letal, como arma de control de masas porque producía lesiones cerebrales. Sierra Nevada mantiene contratos de defensa con muchas empresas israelíes. ¿Por qué un financiero que vive solo contrataría a un contratista militar para montar su red privada de comunicaciones? Epstein también tenía contactos en la industria de los satélites. En 2013, Epstein contactó al ingeniero Greg Weiler, fundador de las constelaciones OneWeb y O3b. En septiembre, Weiler le dijo, «Quizá consigas esa torre». Al año siguiente, Epstein preguntó, ¿alguna suerte con la torre de Choice Communications en Tío Enver Prau, Van White? Curiosamente, la nueva empresa de Weiler, eSpace, opera en frecuencias de entre 3,4 GHz y 7,1 GHz. No hay pruebas de que eSpace esté haciendo nada nefasto, pero Weiler sí visitó la isla de Epstein, y en un correo electrónico, Epstein le recordó a Weiler una oportunidad increíble que te dije en la isla que era tuya si no la perdías. La socia más famosa de Jeffrey Epstein es Ghislaine Maxwell, hija de Robert Maxwell, conocido por sus supuestos vínculos con el Mossad. Pergamon Press de Maxwell publicó en 1982 el libro Changing Images of Man, con su nombre en la contraportada. Los autores comparan la fusión mente-tecnología con la manzana del Edén, el mayor bocado al fruto del conocimiento en los últimos 2000 años. Creo firmemente que habrá memorias flash que se podrán conectar al cerebro. Podremos vincular nuestros cerebros a calculadoras y programas de estadística y tener Google directamente en los lóbulos frontales. O sea, va a haber mucha expansión de la mente al conectar el cerebro humano con la tecnología. Queda la duda de hasta dónde se puede llegar y seguir siendo humano. Un hombre que parece conectar a Epstein con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es Ray Kurzweil de Google. En un correo de 2017, Epstein confirmó que conocía bien a Kurzweil. Kurzweil es famoso por presentar con calma la entrega de la autonomía corporal a la nanotecnología y a los bots, que, según él, inevitablemente entrarán en nuestras mentes, en un comité de ciencia de la Cámara de Representantes de EEUU. En 2003, Kurzweil habló de la promesa y el peligro profundamente entrelazados de la nanotecnología. Se rumorea que Kurzweil y Netanyahu fueron a clase juntos en el MIT y coincidieron en la universidad. Kurzweil prevé un día en que computadoras microscópicas harán que todo tipo de aprendizaje sea tan fácil como descargar algo. Dices que millones de computadoras diminutas flotarán en mi cabeza. Básicamente, estás hablando de alterar a la humanidad. Nuestras computadoras no van a ser estos dispositivos rectangulares que nos metemos en el bolsillo. Estarán dentro de nuestros cuerpos y cerebros y seremos un híbrido de inteligencia biológica y no biológica. La biología es impresionante, intrincada, ingeniosa, pero también muy subóptima comparada con lo que finalmente podremos diseñar con la nanotecnología. La conexión entre Ray Kurzweil y Benjamin Netanyahu es obvia, la verdad. ¿Por qué Ray Kurzweil habla de la fusión del cerebro humano y la inteligencia artificial conectada a la nube? Si sabes cuál es el plan, puedes predecirlo.
Con todas estas señales de alerta, cuesta imaginar que el programa de individuos seleccionados y el síndrome de La Habana provengan de otro lugar que no sea Israel. En abril de 2013, en el Centro Pérez para la Paz en Israel, durante las charlas TEDMED, el Dr. Ido Bachelet, investigador de la Universidad Bar Ilan, reveló la destreza de Israel en la producción de nanobots autorreplicantes. Se levanta en el escenario y le dice a la audiencia mientras sostiene una jeringa. En esta jeringa hay 1 billón de robots. Dice que estos nanorobots pueden programarse para hacer prácticamente cualquier cosa. Incluso lo llamó nano origami. Dentro de la jeringa hay millones de robots diminutos, de máquinas minúsculas que se inyectarán en el torrente sanguíneo de Dana. Hoy les voy a mostrar que estos robots existen aquí en Israel y les mostraré esta jeringa que traje de mi laboratorio. Esta jeringa tiene en su interior 1 billón de robots. Cada uno de estos robots mide 50 nanómetros de largo. Como pueden ver en esta diapositiva bajo el microscopio, 50 nanómetros es unas 2000 veces más delgado que el grosor de un cabello. Ahora estamos tratando con nanotecnología que se autoensambla y se autorreplica, y la nanotecnología se ensambla en terminaciones nerviosas de alta densidad en el cuerpo humano. Aún puedes tener un control total sobre la especie humana. La capacidad de leer tu mente en tiempo real, ver tus pensamientos, conocer tus pensamientos, saber qué estás mirando, saber qué estás experimentando, es muy válida y muy real. La prensa suele culpar a Rusia por el síndrome de La Habana. Un reciente 60 Minutes acusó a Rusia de perder el control de dispositivos tipo mochila. Curioso, 60 Minutes es de CBS News, propiedad de David, hijo de Larry Ellison. Se dice que Larry Ellison es confidente de Benjamin Netanyahu desde hace mucho tiempo y se le menciona en algunos de sus casos de corrupción. La editora jefa de CBS, Bari Weiss, también tiene vínculos con Israel, incluso a través de su padre, que forma parte del consejo de AIPAC. ¿Busca Israel fomentar fricción entre UU y Rusia culpando a Putin del síndrome de La Habana y el programa de selección? Tenemos un gran número de personas con doble nacionalidad y tenemos un gran número de personas, los llaman multimillonarios sionistas. Ponles el nombre que quieras. Han gastado enormes cantidades de dinero durante muchos años para llegar a la situación actual. Es necesario vincular a Israel con el sector de las finanzas, pues estos multimillonarios controlan nuestro sistema financiero. Ellos tienen un impacto global, sobre todo en Occidente, y buscan expandir su influencia constantemente. Israel es, en esencia, su herramienta principal para lograr sus objetivos. Indicios del pasado sugieren que Israel busca el control mental. Zbigniew Brzezinski, sin vínculos directos con Israel, pero que solía hablar del país con crítica y afecto, escribió en su libro de 1970, La Era Tecnotrónica, que en la sociedad tecnotrónica la tendencia parecería ser hacia la agregación del apoyo individual de millones de ciudadanos descoordinados, fácilmente al alcance de personalidades magnéticas y atractivas, que explotan las últimas técnicas de comunicación para manipular las emociones y controlar la razón. Añadió que las élites se verían tentadas a manipular la conducta y el intelecto de todos en esta sociedad tecnocrática. Otra alerta surge de documentos de 2023, notas manuscritas de Ocher Shannon, ex investigador del laboratorio Oak Ridge. Las notas documentan una reunión en 1985 llamada Física Teórica Avanzada, a la que supuestamente asistieron el ex ingeniero de Stanford y la NSA Hal Puthoff, conocido por su trabajo en física láser, y con un famoso visionario remoto israelí, junto con John B. Alexander, un coronel retirado del ejército de UU, conocido por su defensa de las armas no letales. La nota incluye el acta. Shannon expone la inquietud grupal por un libro israelí que alerta que la guerra parapsíquica soviética está avanzada, pero que Israel los supera en control mental. El libro no se menciona.
Un supuesto documento de los 80 aparece en el libro de 1995, Los Protocolos de Toronto 666, del conspiracionista Serge Monast. El documento sin verificar, y el Amanecer Rojo sería el acta de una reunión del grupo 666. Sugiere tomar el poder global para controlar el comercio mundial. El objetivo 18 busca eliminar a quienes tengan conciencia judeocristiana. El punto 24 del documento afirma que, mediante tiradores locos, se crea un clima de inseguridad para endurecer el control de armas, dirigiendo la violencia para culpar a extremistas religiosos o a quienes dicen hablar con Dios. En el objetivo 25, el grupo se refiere a la fase Omega, que implica el despliegue de armas electromagnéticas a escala global para acelerar la caída económica de los estados más amenazadores para nosotros. Aunque sin pruebas, los protocolos de Toronto intrigan. Mucho parece real. Control social, crisis financieras, manipulación climática y daño ambiental para el dominio total, sin contar a quienes oyen voces. Está claro, el espectro electromagnético no es tan seguro como dicen y puede usarse como arma contra el cuerpo y la mente. Sumemos el desarrollo de nanotecnologías que se infiltran en individuos o masas sin saberlo, vía comida, aire o inyecciones. Las redes actuales usan conformación de haces para dirigir frecuencias específicas en señales de subida y bajada. Esta precisión electromagnética implica que toda señal natural, humanos incluidos, será un nodo de datos futuro. ¿Qué será de la privacidad, religión y libertad si estas señales se editan y censuran sin que lo sepamos? Esas microondas son el mecanismo que causa fallos, causa voces, puede causar dolor de cabeza. Si el 5G puede configurarse dinámicamente para hacer esto, y la respuesta es sí. La razón por la que las empresas de telecomunicaciones amplían rápido la capacidad 5G es que esta frecuencia más alta transmite más información por coste de transmisión. Esto facilita avances como coches autónomos y el Internet de las cosas, donde tu móvil conecta electrodomésticos y alarmas, algo que exige conexión constante a la red. Debido a que estas frecuencias altas, las radiofrecuencias, se interrumpen fácil por polvo, lluvia, follaje o casi cualquier cosa, sin hablar de las paredes de edificios. Deben poner las torres mucho más juntas. A diferencia de las antiguas torres de tecnología 3G y 4G que ya conoces bastante bien, ahora se requiere instalar una torre principal junto con varios repetidores en postes de alumbrado público o de servicios básicos. Chiltocenter deben estar a una distancia de entre 1 y 200 metros, dependiendo de los obstáculos hasta el teléfono. Esto resulta estrictamente necesario en las zonas más pobladas. Se requiere instalar 30 veces más torres para una red 5G completa que para una 4G. De hecho, casi nadie notaría los repetidores en los postes. Había un creciente cuerpo de evidencia, incluso en 2021, de científicos con reputaciones independientes muy sólidas. Sostenían firmemente que los límites de exposición se basaban en estudios científicos obsoletos realizados hace ya varias décadas, con muestras muy reducidas de animales, ignorando por completo cientos de artículos que sugerían efectos adversos tanto a nivel subcelular como tisular en todo ser vivo, incluyendo por supuesto a los seres humanos.
Casi no hay estudios en curso para documentar los efectos sobre la salud humana de estas nuevas instalaciones 5G. Los intereses creados financian activamente a científicos renegados, por así decirlo, para que defiendan estos antiguos límites de exposición. Esos viejos límites de exposición son una falacia. Estudios demuestran que los efectos de estos campos de radiofrecuencia, no solo en humanos, sino en animales y cultivos celulares, no se limitan al calentamiento de tejidos, pero las normas solo consideran el calentamiento. Así que hay un problema, y el problema es que nadie quiere hablar del problema. Lo que se está promoviendo, incluso por la OMS, la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, es un conjunto antiguo de límites reguladores, de exposición, que facilitan que la industria coloque torres en cualquier lugar. Nadie que conozca la biofísica se sorprendería de que tales campos afecten casi todos los procesos celulares y tisulares de los seres vivos. Personalmente creo que son las torres de telefonía móvil, porque la torre de telefonía móvil es un arma electromagnética, un arma de energía dirigida. Puedes usarla como un arma, pero creo que también parte de los ataques provienen de satélites. No hay mucha información sobre satélites militares. No sabemos qué han lanzado al espacio en los últimos 70 años. No vi a nadie recibir llamadas ni hacer reuniones municipales al presentar el móvil al público. Simplemente lo hicieron, pero no tuvieron ninguna discusión contigo sobre lo que eso iba a hacer al espacio social, a tu biología, a tu proceso digestivo, a tu mecanismo perceptivo y a cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Y lo que iba a hacer para aumentar y actualizar tu sistema nervioso central para esencialmente entrenarte para el efecto de la instantaneidad, y lo que eso iba a hacer para prepararnos a todos para el punto en el que estamos ahora. Las grandes preguntas no se debaten y mereces saberlo. Mereces saber qué te hace tu teléfono. Mereces saber para qué usan realmente el 5 y 6G. Mereces saber por qué rocían nanopolvo por doquier. ¿Qué significa para la sociedad cuando la energía dirigida y la nanotecnología pueden robar tus ideas, infligir dolor o matarte a distancia sin ninguna forma de rastrearlo hasta los perpetradores? Estamos en una posición muy única, diferente a cualquier cosa que haya sucedido antes. Jamás. Si no actuamos, el margen es mínimo. Si no despertamos a la sociedad, las futuras generaciones perderán su libertad cognitiva y de pensamiento. Sus ideas no serán suyas, aunque crean que sí. Tenemos pensamientos y creemos que son propios. La IA se encargará cada vez más del pensamiento humano hasta que éste sea insignificante. ¿Qué sistema de control definitivo si puedes decirle externamente a la gente lo que está pensando? que viene por el cerebro de todos de una forma u otra, ya sea solo vigilándolos o lo que sea. Una de las ventajas de que el acoso sea ruidoso y audible es que sabes que estás bajo la influencia del sistema de armas o de la tecnología. Es el tipo de tecnología que se mete en tu mente sin revelarse, sin tu consentimiento, de forma remota, encubierta, y no tienes ningún control sobre ello. Por lo que veo, está progresando a un ritmo extremadamente alarmante y la forma en que lo hacen es casi indetectable. Básicamente no hay casi nada que puedas hacer para proteger a tu hijo si, ya sabes, si realmente quisieran hacer algo. Y estoy absolutamente horrorizada todo el tiempo. La red tecnocrática tipo Skynet, que todo lo invade, ya no es ficción. Para las víctimas es nuestra realidad. Enfrentamos la pérdida de la privacidad mental global. Yo la perdí. El impacto es catastrófico. ¿Qué pasa si la IA toma el mando? No habrá escapatoria. Pueden conectar tu cuerpo directamente a Internet. Tengo frecuencias extrañas emanando de mi cuerpo. No sé cómo lograron entrar, por qué están ahí. Es, sin duda, lo más oscuro que podría pasar jamás.
Esto debe prohibirse de inmediato. ¿Por qué mi madre y yo sufrimos disparos e irradiación constante mediante armas silenciosas? Es una situación totalmente incontrolable. ¿Qué es lo que hemos hecho? Absolutamente nada. Somos personas inocentes atacadas constantemente. Cuando acaben con nosotras, irán a por todos ustedes. Sabemos que esta tecnología puede tener un impacto enorme en tus decisiones. ¿Qué más te queda? ¿Qué tipo de libertad tienes si tus emociones y tus pensamientos pueden ser manipulados y programados? Y esto es lo que pueden hacer. Esta es la mayor amenaza para la humanidad en este momento. Pueden hacérselo a cualquiera. Vivimos tiempos sacados de las Escrituras. De lo que hablamos con los individuos seleccionados es una expresión de lo que quieren para todo el mundo. Todos han sido parte de esta investigación masiva que busca que la humanidad entera sea controlada por el mismo sistema. Muchos se preguntan por qué invertir tanto dinero en interfaces, cerebro, computadora, wearables y dispositivos para que renunciemos a nuestra privacidad, datos cerebrales y acceso a nuestro sistema nervioso. Tu voz, tu cerebro, tu sistema nervioso central, tus datos, cada pulsación de tecla que hayas hecho se subirá a un sistema y ya no tendrás libre albedrío. La situación es desastrosa, pero todo desastre oculta una bendición y depende de nosotros aprovecharla. Creo que la única razón por la que este programa de tortura sigue adelante es porque el público simplemente no sabe nada al respecto. Bueno, si todo el mundo se entera de que se está torturando psicológicamente a personas con sistemas de armas militares, creo que se acabó. Traicionada, decepcionada de que hayamos perdido tanta humanidad, dejando que existan seres capaces de tal atrocidad. Mucha gente que he conocido ha sido aterrorizada. Es absolutamente horrible y nadie debería ser sometido a esto. Y de verdad creo que esto llegará a su fin. La justicia prevalecerá. Así es como lo veo. Al final vamos a ganar esta lucha, pero necesitamos que todos se unan y que todos den un paso al frente. Estamos ante un secuestro total de los procesos y respuestas mentales y emocionales del ser humano. Tenemos que entender que esa mentalidad que está detrás de todo esto no es como la tuya o la mía. Ahora está en los archivos de Epstein, así que mi mensaje para el mundo y las sociedades ya saben que tienen que empezar a abrir los ojos y escuchar a la gente que está intentando advertirles. Se ha construido una prisión electromagnética invisible a nuestro alrededor y viene por todos si no nos plantamos ahora. La actual administración israelí parece decidida a crear una utopía global enferma solo para ellos. La tecnología abrió nuestra mente como una nueva frontera de libertad. Ya no son privados ni ocultos. Armas silenciosas pueden atacar a cualquiera, en cualquier lugar y momento. Bienvenidos a la distopía.